Estamos en una entrevista nueva del ciclo de entrevistas a periodistas, que igual es cortito porque era algo que es ahora de fin de año, que tenía muchas ganas de hacer. Periodistas políticos, en este caso estoy con Javier Polvani. Javier, bienvenido, hola. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Quiero saber, ¿es tu primera experiencia en este formato o ya has hecho antes? ¿Qué sería formato? Formato de... Grabar para YouTube y todo eso. Sí. ¿Y qué tal? Bueno, ¿Estás nervioso? Ah. he ido a la tele. Claro, sí, eso es peor, eso es Empecé peor. trabajando en tele. Ah, cierto. Era malísimo. Y ahora, bueno, Era malísimo y chiquito. ¿a qué edad empezaste? En la tele, cuando trabajé en la tele, tenía 20 años, 21. Tele regional. Bueno, cabe destacar que tenés una larga trayectoria en el periodismo. O sea, no quiero decir tu edad, pero digamos unos cuantos años más o menos. Sí, tengo 53 años. Claro. Con más de 30 años en el periodismo. Bueno, y vos has trabajado mucho en periodismo político. Y en diarios de papel, básicamente. Quiero preguntarte, o sea, sobre todo, cómo fue las transiciones, cómo las viviste vos, porque, bueno, en 30 años has vivido todas las transiciones, o sea, y como bien dijiste, televisión. Cuando empecé a trabajar en el Diario 1, las primeras veces mandé notas por fax. Claro, eso para nosotros es inimaginable, notas por fax. Mandé notas por fax. ¿Y qué tal? ¿Cómo? O sea, imagino que, a ver, hoy en día los breaking los tenés que tener ya en ese momento. Y después tenía internet las 24 horas en mi casa en el año 2000. ¿Ahí laburabas desde tu casa? Claro, tenía una oficina en mi casa. Ah, bien, bien, pero hacías como... Trabajaba de corresponsal para el Diario 1. Porque vos sos En el corresponsal en el para el Diario 1. Trabajé 6 años, 7 años de corresponsal y después vine a trabajar a la redacción. ¿Vos empezaste entonces en qué año en la redacción acá? En el Diario 1 empecé en el 2000. Cuando estaban echando a todo el mundo de los trabajos, el país se caía a pedazos, yo empecé a trabajar. Y vine a trabajar acá cuando gobernaba Cobos, 2006, 2005, 2006. Vos escribiste un libro sobre Cobos. Sí. Sí, escribí el libro de Cobos. Cuando salió el libro de Cobos en 2010, en agosto del 2010, se murió Néstor Kirchner y desapareció Cobos y desapareció el libro. Claro, vos decís, ya la gente no lo... O sea, perdió encanto el personaje. ¿y no te dio ganas de...? Hubo dos dirigentes que perdieron la proyección que tenían cuando se murió Néstor. Duhalde y Cobos. Y a mí justo se me ocurrió escribir un libro de Cobos en esa época. ¿Y no te dio ganas de escribir sobre otro político? Sí, claro. El primer trabajo que hice para un libro, o por lo menos teníamos la intención de escribir un libro con una colega, fue de Héctor Greco, un empresario de los 80 que revolucionó el este de Mendoza, queridos por muchos, odiados por otros tantos, terminó preso de la dictadura y se terminó matando en un accidente de tránsito. Wow. Nunca llegamos a publicar el libro porque la colega con la que hice el trabajo de investigación se fue a vivir a Italia en la crisis de Argentina, en una de las tantas crisis de Argentina, y habíamos hecho el trabajo entre los dos, sentí como que me estaba robando el trabajo si terminaba el libro. Entonces, publicar. De todos modos, la experiencia fue buenísima. Conocer a un personaje, meterme dentro de la vida de un personaje como Héctor Greco me sirvió para lo que vino después. ¿Qué vino después? Y vino después una guerra en Mendoza de los dueños. Cuando privatizan el Banco Mendoza y Moneta compra el banco, lo compra asociado con un grupo de empresarios mendocinos. ¿A dónde estaban todos los dueños de Mendoza? Pescarmona, Cardelone, Vila, Manzano, Terranova, Cifrido Alonso, Los Calle. Me había olvidado de alguno. En el tránsito del Banco Mendoza hacia fundirse y cerrar, se reconfiguró
la propiedad, digamos, se reconfiguraron los dueños de la provincia y se reconfiguró la matriz productiva de la provincia también. Dejó de ser una provincia industrial, productora, para pasar a ser una provincia de servicio. Y no puedo dejar de preguntarte por qué decís dueños de la provincia. Ya sé Porque que... son los dueños. Básicamente son los dueños. Hoy Manzano tiene más poder que cualquier político, cualquier gobernador que pueda llegar a la provincia. Mirá que tenemos un gobernador súper poderoso comparado con los otros gobernadores que hemos tenido, pero al lado de Manzano no. Bien. No juega. Y vos, a lo largo de estos años, te enfocaste mucho en periodismo político, ¿no? Y cuando vine a trabajar a la redacción del diario, hice política. ¿Y cuáles han sido tus desafíos o qué recuerdos tenés fuertes no sé, de estar trabajando en temas de investigación, de empresarios, de políticos, las cosas que, digamos, como periodista, porque viste que muchas veces uno lee una nota de investigación, el usuario del diario, digamos, o el que compra, y no tiene idea de lo que cuesta llegar a esa información a veces. Sí, en los diarios, investigación se hace poco porque no hay tiempo. Antes había un poco más de tiempo, se hacían algunas cosas con más elaboración. Ahora, viste cómo es, muchísimo más difícil. Con los tiempos que nos ponen para entregar trabajo y todo eso, es mucho más difícil. Básicamente lo que hacíamos en otra época era manejar mucho off the record. Entonces, Off the record. claro, off the record, que hoy existe y es lo que yo creo que es lo único que se va a mantener y lo que va a mantener a los periodistas activos, porque el que no pueda generar confianza en la fuente, mayor confianza que Twitter o que una red social, no va a tener, creo que se va a acabar o se va a agotar las posibilidades de trabajo, porque los robots escriben mejor, no salen a la noche, no se Claro, emborrachan, sí. no tienen problemas familiares. Me parece que si los periodistas no somos capaces de generar empatía y confianza con las fuentes, como para que sean capaces de contarnos a nosotros lo que no serían capaces de contarle a una red social o a un robot, estamos cocinados. Claro, el contexto de la situación es hace años, un par de años, era muy raro que un político se expresara, usara redes sociales para contar cosas. Mayormente estaban, bueno, primero no existían las redes sociales, segundo no hablaban de política en redes sociales y era una responsabilidad, y en realidad era un trabajo que hacían los periodistas cuando, no sé, hacían una entrevista, la publicaban, buscaban información, y hoy en día, como bien decís, Y eso que, por ejemplo, en Mendoza no ha pasado tanto como en Buenos Aires, que la política nacional está copada por la farándula más que por la dirigencia política. Acá todavía estamos ahí. sí. Todavía se mantiene. De todos modos, siempre va a haber en el poder, siempre va a haber nichos para contar información que básicamente el periodismo es contar lo que el poder no quiere que se cuente. Igual hay algo cierto también, A ver, yo pienso esto. Un político puede usar las redes sociales y de hecho yo lo veo como algo positivo, que cuenten lo que están haciendo, que hablen que la gente los conozca, o sea, me parece súper positivo, pero también es cierto que siempre hablan desde su postura, lo que ellos creen, consideran, y muchas veces la realidad en la que vivimos tiene otros puntos de vista. A veces lo que dicen tal vez no coincide al 100% con las situaciones que vivimos. Entonces creo que ahí el periodismo también tiene la responsabilidad de poder describir lo mejor posible la realidad y contar lo que está pasando. Si el periodismo tiene que encargarse de la responsabilidad, estamos cocinados. Bueno, pero somos comunicadores, o sea, como comunicador tenés una responsabilidad. Sí, claro. Tampoco, que es lo que de hecho se critica mucho al periodismo. Cuentan historias que por ahí no son reales y es la responsabilidad es intentar ser lo más... Pero si sos capaz de contar una buena historia, eso también, el que es capaz de contar bien una historia, que es bueno para contar historia, el Enrique Fab, eso van a tener trabajo siempre, porque
Sí, por un tema de lecturas, de que a la gente le gusta porque leerlo. porque no solamente hay que tener buena información, hay que tener capacidad para contarla y que te lean y que te crean. Bueno, pero Y la eso ha cambiado. confianza... Mira, cuando yo empecé a trabajar, vos decías, soy periodista en cualquier lado, y te decían, pase, te trataban. Ahora sí soy periodista y te cierran la puerta y se van para otro lado. Por varias razones, ¿no? Tenemos culpa, mucha culpa, como el oficio se ha bastardeado, pero por la lógica de cómo han ido sucediendo las cosas. Pero también lo que ha pasado es que ha habido la grieta que le dicen, que los lectores no van a leer noticias, van a confirmar lo que ellos creen. Antes no era así, antes vos contabas una historia y sorprendías. Ahora si le contás, probablemente si le contás a los lectores algo con lo que no están de acuerdo ideológicamente, culturalmente, te dicen ensobrado. Sí, sesgo de confirmación. Si supieran el hambre que pasamos. Bueno, es que de ahí se agarran, es como si ganan tan mal que por un sobrecito se venden. Pero tendrían que vernos cómo vivimos. No importa, lo que digo es que antes, que yo tengo la experiencia del principio de mi carrera, era que vos contabas una historia y te creían la historia. Y enganchabas al lector, y si después vos contabas algo que enganchaba, después lo seguías hasta la muerte. Y entonces, además de informar, vos generabas un vínculo con el lector. Ahora el vínculo se genera más desde compartir lo ideológico, que es una cosa que es jodido para los periodistas, porque a mí me gusta contar contar noticias, no me importa si le favorece a uno, le favorece a otro. Bueno. Y tengo mi ideología, tengo mi postura, sé lo que quiero, cuando voy a votar no me equivoco nunca. Es un poco lo que le pasa a Fantino, que no es santo de mi devoción, pero ni ahí, o sea, no me gusta Fantino. Pero, ¿a dónde me querés llevar? A ver. No te quiero dar, quiero dar el ejemplo de decir, bueno, él de repente se mantiene con un tipo de discurso y hace tipo sus editoriales políticas, sus columnas de cierta manera, orientadas con cierto sesgo político, y de repente en el momento en el que dice algo que le cae mal a ese público... Fantino ha militado abiertamente candidato, eso no... Claro, pero lo que voy es, no sé si vos sabías que en su momento tuvo una baja muy grande de seguidores en su canal de stream, cuando dijo algo que a los seguidores no les gustó. Entonces... Sí, pero porque también él militaba candidato, entonces claramente, si vos militás por un candidato, por el presidente, y bueno, claramente tu empatía con tus seguidores es política. Claro. Se puede decir lo que no quieren escuchar, pero eso nos pasa cuando vos trabajás en un medio y el medio tiene una afinidad o un negocio y vos no tenés nada que ver, vas a trabajar, vas a contar cosas y te pasa que no podés contar lo contrario a lo que dice el medio, porque no solo por las presiones de los dueños del medio, sino porque los lectores no quieren leer otra cosa, por algo leen ese medio. Eso es distinto, no funcionaba así. Los medios siempre... Nadie se compra un medio para operar en su contra. Nadie tiene un medio para contratar periodistas y pagar para que hablen en contra de sus intereses. No, obvio. También pasa es que, Javi, viste, antes vos tenías los Andes, Uno, y no había nada más. Y todas las noticias vos las leías ahí. Mira, yo laburé en el Uno y era... la verdad que siempre... ahí no podés escribir en contra de Vila, ¿no es cierto? Ni de los intereses de Vila, pero siempre, siendo hábil para el trabajo, y eso siempre encontraba para contar las cosas que querías contar. O sea, yo creo que trabajé 12 años, 13 años, y no, qué sé yo, 2 veces me habrán dicho, 3 veces en todo ese tiempo, que eso no podía... Había que pelear, había que ser habilidoso para entrar, buscar el momento, buscar los espacios, pero siempre se puede, ¿no? Yo creo que hoy es más difícil por cómo está estructurada la sociedad, por lo que esperan los lectores, por lo que entonces, más allá de que incluso a los dueños de los medios se les complica llevar
a sus lectores o a llevar su línea a sus negocios cuando sus negocios se contraponen o cuando giran sus negocios en contra de la línea que vienen manejando. Se ve claramente con Clarín, por ejemplo. Clarín se pelea con Milei y no puede pegarle a Milei como le pegaba al kirchnerismo. Y no. Pero, ¿y entonces cómo? Sí lo hace La Nación. Sí, La Nación en papel, el diario Nación de papel, sí. Es un gran diario. ¿Por qué la aclaración de papel? ¿No encontramos lo mismo en digital? Porque el canal de televisión es otra cosa. Ah, no, pero te preguntaba en digital también. Bueno, sí, pero digo, la redacción está armada desde la redacción del papel. Sí. Y en la Nación sí, cuentan lo que pasa. Y volviendo a esto, ¿cuáles crees que son nuestros desafíos de ahora en más? Porque vos decías, bueno, generar confianza. Llegar a fin de mes. Claro, está cada vez más difícil. Bueno, hoy, por ejemplo, yo estoy sorprendido, porque laburamos en un medio que la libertad que tenemos es insólito, ¿no? ¿Querés mencionarlo? Si no... Sí, en el editor. No me ha pasado nunca. Un saludo al editor. No me ha pasado nunca. Nunca en mi vida, en todo el tiempo que he trabajado. Mirá que me fui a trabajar a Neuquén, he trabajado en medios. Nunca he trabajado con la libertad que... Nada, absoluta libertad, o sea, sorprendido, todavía no... Sí, es cierto. Llevo muy poco tiempo, a lo mejor... No, pero... A lo mejor después cambia. No. No pasa. Pero la verdad es que todavía estoy sorprendido. Y Javi, ahora, hablando un poco de política provincial. En su momento lo hablé con la Fer cuando vino, Fer Verdeslago, y le decía, ¿consideras que hay alguien que puede llegar a hacerle frente a nivel político, y de vuelta no digo oposición, pero como figura política a Cornejo hoy en día? Y no sé si como figura política, pero Cornejo tuvo problemas en esta última elección. Tuvo que aceptar todas las condiciones que le puso Milei porque tenía miedo de perder. Es la primera vez que lo veo a Cornejo con la debilidad que llegó a las últimas elecciones, a pesar que después ganó cómodamente. Pero en el momento de decidir la estrategia y armar las listas, es la primera vez que Cornejo entrega la lapicera para armar las listas. No había pasado eso. Es más, Cornejo empezó a armar su candidatura, su gobernación en 2003, 2007, básicamente en 2007. O en 2003 cuando operó para Cobo en contra de Ernesto Sanz. Cuando Cobo le gana la interna en el escritorio del Muro Iglesia, le gana la interna a Ernesto Sanz, desde ahí empieza a construir, con Cornejo como operador, desde ahí empieza Cornejo a construir el tremendo poder que llegó a armar. Y por primera vez yo lo vi muy débil en la previa de estas elecciones. Después las ganó cómodamente, pero porque no compitió contra Milei. Entregó todo lo que le pidieron para no competir contra Milei. Nunca, para mí fue una sorpresa eso. Pero... Y bueno, y si Milei conserva el peso popular con el que llegó a las últimas elecciones, no sé si Cornejo va a poder poner a su sucesor. ¿Quién sería su sucesor? Y no sé, que lo va a elegir él. No hay nombres. La otra vez eligió a Suárez. Y Suárez fue gobernador, pero no gobernó. Claro. Acá, este es el tercer gobierno de Cornejo. Desde 2015, gobierno de Cornejo. Y vos sabés que justamente desde 2015 la provincia... perdió, la economía de la provincia se achicó, la masa laboral, los puestos de trabajo formales, que es trabajo en serio, se congeló. La provincia está mucho peor que en el 2015, pero mucho peor. Y bueno, todo esto se lo suelo preguntar a los políticos, pero bueno, te lo pregunto vos, ¿por qué crees que la gente los sigue votando? Porque gana. Porque no sabés lo que fueron los otros. Vos no sabés lo que fuera el gobierno de Paco Pérez, Dios mío. Y bueno, la gente tiene memoria. Además que Cornejo es muy buen constructor político. Creo que el mejor por lejos, por escándalo. Es por primera vez un gobernador salió de la gobernación, se fue al Congreso, puso un sucesor, lo manejó y volvió. Hasta ahora todos los que pusieron un sucesor, el sucesor
lo traicionó, le ganó y desapareció. No pudo volver ninguno. Hay que escribir un libro de Cornejo. Escribirlo. No, pero yo no tengo las habilidades todavía, no tengo esa capacidad que vos tenés. Tenés que tener, yo ya estoy viejo, tenés que tener muchas ganas, mucho tiempo, y el premio es muy chiquito. No, obvio, es más un tema personal que uno desea. Y ya no. Se me ha pasado la gana de eso. Me gustaría. Ahora estamos aprendiendo otras cosas. Yo estoy fascinado con los robots, con la inteligencia artificial, con la posibilidad de. Bueno, por ejemplo, investigar datos. Hoy está muchísimo más fácil que hace un tiempo. Sí, y creo que todavía te da la posibilidad a que vos seas el protagonista, que la investigación la haces vos. El robot vendría a ser como la calculadora, cuando salió la calculadora, o la planilla Excel, cuando salió la planilla Excel. Muchísimo más rápido, muchísimo más preciso. Pero vos tenés que... el trabajo es tuyo, vos tenés que llevarlo al robot todavía. Cuando los robots aprendan a manejarse solos, bueno, ahí veremos. Por ahí pasamos a ser como los canarios ahora, que están en una jaula. Si la inteligencia artificial logra, si el futuro es que se entrene, que no necesite del humano para que la entrene, y que no necesite del humano para poder hacer relaciones, para poder buscar lo entretenido, para poder entretener a la otra inteligencia artificial, que sea diversa, que no sea todo igual, y estamos jodidos. Como los humanos estamos jodidos. Tengo muchísimas dudas de que eso sea posible. Pero bueno, si eso llega a pasar... ¿Viste la película Her? No la viste. No. Bueno, nada. Pero la diferencia que hay entre las películas y la realidad es que las películas es mucho más fácil imaginar que después concretarlo. O sea, era más fácil imaginar la vuelta al mundo que armar un avión o un barco que diera la vuelta al mundo. Obvio, lleva tiempo, pero hay cosas que en su momento eran imposibles, Por eso, impensables, y hoy en día suceden. Claro, pero hay cosas que son imposibles porque materialmente... Mira, sacar petróleo de esquisto, el que acá le decimos no convencional, el shale que le dicen en Estados Unidos, vaca muerta, era imposible, pero se sabía desde hace 100 años que estaba el petróleo ahí. No se podía sacar porque no había... Pero todos sabían que en algún momento iba a haber una técnica. ¿Por qué llegó justo ahora? Porque a Estados Unidos se le acabó el petróleo, el convencional. Entonces los tipos dijeron, bueno, vamos a invertir en este. Y lograron una técnica para sacarlo que prácticamente tiene el mismo costo que el convencional. A ellos bajaron porque ir a buscar petróleo en los pozos viejos sale más caro. ¿Qué es lo que está pasando acá? Siempre se supo que eso iba a pasar. Y con la inteligencia artificial hasta hace un año, 7 meses, estaba todo dado para que nos pasara por arriba. Y después han surgido dudas. Dudas porque la tecnología chocó contra una pared. Bueno, a ver, vamos a ver. Todavía depende de nosotros. Si la cuestión es, si la dependencia es de nuestra ética, ¿no? Estamos jodidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Y porque no, cuando es materialmente posible algo y sucede. Entiendo, sí. ¿Te referís en las decisiones que se toman a veces desde la tecnología que pueden ir en contra de la humanidad? Sucede, si se puede hacer, sucede. El tema es si se puede hacer. Claro. A ver, ¿se puede crear una inteligencia que no sea del humano? Hasta ahora, hasta hace un poco, había muchos que pensaban que sí. Ahora son muy poquitos los que piensan que sí. Todo y nada puede pasar. ¿Qué crees que ha pasado o cómo ves vos esto que cambió con los años? De que antes vos tenías un noticiero, un periodista hablando, y después con los medios, con las redes sociales, un montón de gente habla por Instagram o YouTube, Eso es o esto que buenísimo. estamos haciendo. Eso es buenísimo. Y Porque el periodismo no es ir y chusmear, ¿me entendés? Que es lo que hacemos todos. O sea, antes íbamos al bar y chusmeábamos en el bar, y ahora se chusmea en las redes sociales.
Claro. Eso no es periodismo. Te ahorrás unos tragos. O sea, ir y decir, ese es un pelotudo, eso no es periodismo. No, claro. Sacar una foto y publicarla, eso no es periodismo. ¿Qué es periodismo? Periodismo, para mí, es contar buenas historias y en lo posible que molesten, contar lo que el poder no quiere que se cuente. Esa es una pata del periodismo. La otra es contar bien la historia, contar buenas historias bien contadas. Que eso también es difícil. Poder enroscar a un lector que se lea 2 páginas de una historia de una familia, por ejemplo. No, igual hoy en día con el déficit de atención cuesta un montón que te lean 2 páginas. Mira, yo te diría que no. Yo te diría que lo que cuesta es que hayan tipos que escriban bien, ¿viste? Claro, que te mantengan mantengan yo, por ejemplo, atrapado. si te pongo a escribir una historia de una familia de 2 páginas, estoy jodido. No, olvídate, yo tampoco. Por Sí, eso, me cuesta. cada uno ve su parte. Yo creo que las buenas historias, el que sabe contar buenas historias... Tiene laburo para rato. Pero también, ¿me entendés? Si la inteligencia artificial se puede automanejar, y estamos jodidos porque también las va a poder contar y tienen una ventaja, que no se cansan, no duermen, no salen a la noche. Claro, están activas. No tienen familia, no tienen problemas. No tienen mascotas. Vamos a ver, porque por ahí somos nosotros la mascota de ella, en algún momento. Y sí, ¿viste? Inteligencia superior, nosotros dominamos a los canaritos, a los perritos. No sabemos qué va a pasar si en alguna instancia aparece otra inteligencia. Por ahora no hay. Había una serie de Spotify, tipo, ¿viste los... ¿Cómo es que se llaman? No son podcasts. Sí, creo que era un podcast, que hablaba sobre... Era tipo futurista y mostraba un escenario donde la inteligencia artificial se desarrollaba tanto que... según reportes científicos, el mundo estaba en peligro si eso llegaba a pasar. Al final pasaba, y lo que esta inteligencia le decía a los humanos era que no estaba interesada en destruir el mundo. Pero es que el mundo está en peligro con la inteligencia humana. Claro, exacto. Que en realidad lo que iba a hacer esta inteligencia artificial era proteger al mundo y a los humanos de sí mismos. Qué optimista. Bueno, era la serie Qué de optimistas. Spotify. Yo creo que la inteligencia nos hace que juguemos al fleje en el uso de los recursos. ¿Cómo? ¿Por qué los animales tienen un límite con la naturaleza, conviven con la naturaleza? Y nosotros no convivimos con la naturaleza, nosotros nos servimos de la naturaleza para cumplir lo que la inteligencia nos va mandando. Sí. Esa es la diferencia que tenemos con los otros seres vivos. Si aparece otra inteligencia con otro origen, bueno, lo mismo sería si aparecen extraterrestres, que yo creo que deben haber. Pero si aparecieran extraterrestres a convivir con nosotros, y inteligencia superior domina a inteligencia inferior. Claro, el tema es que la inteligencia artificial funciona gracias a que hay un montón de hardware, que tenés un montón de hardware. Pero es que todavía no es inteligente, ese es el tema. No es solamente eso. Inteligencia artificial es una marca. Para que la inteligencia artificial funcione, vos necesitas los servidores andando y enfriándolos. Uno de los grandes problemas es la electricidad. No importa si no tenés electricidad, vos desconectás todo y no hay eso se va a Vos decís que vamos a tener electricidad, vamos a tener energía para siempre. Bueno, sí, claro. No, pero a ver, hay que alimentar. Es como todo. A ver, es como un cuerpo físico. Así como nosotros tenemos un cuerpo físico, mirá, la inteligencia artificial tiene su parte física. Mira, en algún momento se pensó si iba a haber comida para todos. Y si no hay comida para todos por el capitalismo, pero comida hay. Bueno, ese es el tema. Ahora volvemos al tema de inteligencia artificial. ¿Va a estar disponible para todos? Hoy en día está disponible porque se la entrena. Porque pero es tonta. También porque necesita ser entrenada. Porque todavía no es inteligente. Le decimos inteligencia artificial porque es bonito, es una marca. Todavía no es inteligente, sigue siendo un procesador. Genial, un procesador genial, lo mejor que ha habido. Vuelvo de esto. Pero todavía no es una inteligencia. Todo tiene limitación igual. Pero por eso, los humanos no necesitamos. Los humanos hemos vivido sin necesitar de otro. Y hemos desarrollado formas de vida contra la naturaleza. Y a ver, si aparece otra inteligencia, va a solucionarse el problema ese. La energía y todo eso lo van a solucionar. Si es inteligente, lo va a solucionar. Claro, te entiendo. Vos decís que la misma inteligencia artificial, para poder sobrevivir, va a
idear la forma y encontrar la Pero por solución supuesto. al consumo Y si no, energético. va a jugar al fresco como jugamos nosotros. ¿Qué pasó? A ver, hace 10 años, 15 años, 20 años, en el 2000, en todos los países se hablaba de las energías limpias, que no sé, había que terminar con el carbón, había que terminar con la energía atómica. Ahora que se necesita energía, están planteando, hagamos planta atómica porque tenemos que darle de comer al robot. Y después se soluciona, qué sé yo. Yo creo que esas cosas, la inteligencia soluciona eso. Javi, y A menos que nos autodestruyamos. O que la inteligencia artificial sea tan tonta que se autodestruya. o tal vez es tan inteligente que dice, no, tal vez no, tengo que Pero si es inteligente autodestruirme. va a ser ambiciosa. La inteligencia, ¿Ah, sí? y sí, la inteligencia va a ser La ambiciosa. ambición va de la mano, decís vos. Yo creo que no sé, esa es la diferencia. ¿Un buen político es ambicioso? Ah, bueno, sí, sino que... Y un buen periodista también. Ah, sí, la ambición es Y vos, clave. vos cuando te sentás a escribir una nota, si no te sentís el mejor, y la nota es un bodrio. Y claro, Y porque yo si cuando- a vos no te gusta lo que estás escribiendo, imagínate, Claro. como mínimo te tiene que gustar a vos y a tu mamá, si no, estás jodido. ¿Qué a los demás? ¿Cómo le va a gustar a los demás si no le gusta a tu vieja? ¿Viste? Claro, claro. Sí, yo lo veo mucho porque me tiene que convencer los datos. Pero sí. Y nada, y tenés que estar convencido que le vas a ganar a todo. Después cuando terminás de escribir la nota, ya no. Cuando ya terminaste, te seguís creyendo que le vas a ganar a todos, ahí te estás en un problema. En el momento, decís cuando estás Claro, creando. cuando vos estás buscando... Cuando vos pegas el dato que sí, tengo una nota, y vos estás trabajando en la mejor nota de la historia, después... Y sí, ¿me entendés? Y si no, ¿para qué trabajamos? Claro. A ver, a mí, no, si no me pasa eso, no... ¿Sentís que se ha perdido eso en el periodismo? Ah, qué sé yo, cada uno que lo explique. A mí no se me ha pasado, qué sé yo. No, digo, tú Que me ha desde pasado afuera. que he pasado años sin que me pase eso, sí. Pero cuando que he hecho trabajo administrativo, digamos, a pesar de que salía publicado y eso, ha pasado, pero cuando vos salías a buscar una nota y nada, tenés que pensar que la nota es la mejor del mundo, porque si no, y tenés que pensar que le vas a ganar a todo. Una vez que la entregaste, te empiezan las dudas, empezás a decir, no estaba tan buena, seguro que aquel me gana. Ahí cagaste. Y si no te pasa eso, también un problema. Si vos todo el tiempo te comés que sos el mejor, también tenés un problema. Pero si nunca, o sea, si cuando vos estás trabajando en un dato, no te calienta, ¿no? Y bueno, es como trabajar... Para mí, si no me pasa eso, capaz que trabajaría de otra cosa. Esto no se hace por guita, si con la plata que ganamos el periodista, no se hace por guita. Te tiene que pasar algo. Bueno. Sí, eso que decís tenés razón, es verdad. El tema es que, bueno, cuando ya vos empezás a andar en la carrera y eso, y llegás a un punto que se te empiezan a cerrar los espacios, uno también por ahí tiene la torpeza que no encuentra los espacios, y medio que te tirás al costado y decís, bueno, voy a descansar un poco, y empezás a seguir trabajando porque tenés que vivir. También pasa eso. El problema es que te pase para siempre, porque, bueno, pasa. A mí todavía, yo sigo teniendo ganas, yo me levanto en la mañana y quiero salir a buscar la mejor nota del mundo. Y sé que la mejor nota va a venir mañana, no la escribí todavía. Sí, esta profesión requiere, no sé si requiere, pero se nota mucho cuando hay pasión en lo que se está haciendo, a cuando es más automático. Pero en todas las profesiones pasa eso. Vos lo ves acá porque trabajás acá. Pero yo creo que en todas las profesiones, hasta la secretaria del médico, si no siente que tiene que atender rápido, bien, y bueno, es mala secretaria, ¿me entendés? Y no son todas las secretarias iguales, no son todos los periodistas iguales, no son todos los empresarios iguales, y no son todos los científicos iguales. Y nada, cada uno tiene... Y en todos los ámbitos hay bueno, hay malo, hay chanta, hay honestos, hay deshonestos. Hay genios que son deshonestos, Sí. hay estúpidos que son honestos. Entonces, para mí, ¿me entendés? No, el bien y el mal y todo eso no juega, qué sé yo. Yo estoy rodeado de buenos amigos que no serían capaces de hacer un diario. Entonces, cuando vos ves un periodista, qué sé yo, sí, tiene que ser bueno, no sé, tiene que saber hacer un diario, o saber producir un canal de televisión, o saber ir a buscar un dato, saber contarlo. Porque yo estoy rodeado de gente buena que tendría construyendo la bomba atómica ahí al lado y no se daría cuenta. Y no la podría contar. Y claro.
Ya está bueno para comer un asado, pero no para poner una redacción. Sí, es un laburo Pero por demandante eso, igual. pero para nosotros Bastante. este es demandante. Para el chofer de colectivo de larga distancia que lleva a 40 tipos y que sale y tiene que viajar toda una noche por unas rutas de mierda. Y eso te parece que no es demandante. Y No, para el médico obvio. que se tiene que comer 20 horas en un hospital y que hacer 12 operaciones en 20 horas todos los días o cada vez que le toca hacer la guardia, eso no es demandante. Y el mecánico que le tiene que arreglar el auto a un tipo que si no lo arregla bien, el tipo capaz que se mata cuando va andando. Los tipos que levantan la basura, que tienen que andar corriendo. Pero ¿cuántas otras profesiones has tenido además de esta? No, profesiones ninguna. Bueno, yo te cuento. ¿De qué he trabajado? He Claro. trabajado de comercio. Pero una vez que empezaste como Inútil, periodista. Pero una vez que era empezaste inútil. como periodista. No. Bueno, ¿qué pasa? Soy Yo te herrero, pero de joven. A ver, yo he tenido otras y he trabajado años y te digo que por más que uno tenga pasión en lo que hace, en especial el periodismo tiene otra cosa que no sabría describir exactamente en este momento, que te hace, que te demanda mucho más de Pero vos. porque te pasa a Te vos. demanda mucho más de vos. Te pasa a vos eso, me pasa a mí. Al médico le pasa con la medicina. Al maestro, ¿sabes? Un maestro, una maestra que tiene que ir todos los días con 30, 40 pibes que vienen de allá, con historias distintas, con problemas distintos. Eso no es demandante. Yo no sé, yo creo que es más demandante eso que... El periodismo se hace de taco, ¿me entendés? Una vez que entendiste cómo funciona, se hace de taco, ¿no? Yo a mí no me parece tan... No me parece que se haga de taco, porque vos bien dijiste que te levantás pensando en eso, incluso cuando ni siquiera estás trabajando, si no, incluso claro. cuando estás en tu tiempo libre. Y bueno, por eso no me Yo cuesta conozco nada. muchas personas muy apasionadas en sus profesiones que cuando no están trabajando en eso, no están pensando en eso. Pero Y el por periodismo te lleva a estar todo el día pensando en la realidad y lo que está pasando. No siempre, no, y ni siquiera te hace mejor periodista eso. Yo no estoy diciendo que te Yo haga lo que te mejor. digo, Yo te estoy mira. diciendo cuántas veces te desconectás de lo que está pasando. No, en nunca. Bueno, ahí está, listo. Pero Lo porque, acabas de pero porque responder. si no me pagaran el sueldo, yo haría lo mismo, ¿me entendés? Bueno, o sea, pero si a tuviera otro eso trabajo, voy. yo seguir, pero porque me gusta, pero no es, eso no te hace ni mejor ni peor. No, estoy diciendo que te haga mejor. Y Estoy ni hablando del no- tipo de demanda no, que pero es que requiere. no le pasa eso a todo el mundo. A ver, en cualquier profesión están los que... Yo creo que por no sé hacer otra cosa, entonces... Y porque aparte, claro, aparte tenés un mundo así, pero yo creo que al médico le debe pasar lo mismo porque se levanta a la mañana y tiene que estudiar porque si no estudia mata pacientes. Al maestro le pasa lo mismo porque si no se va actualizando y eso es mal maestro, ¿me entendés? Y hay malos maestros y hay malos periodistas. Entonces no es el oficio el demandante es uno. Cada persona se demanda... Mira, no, hay que desmitificar esa boludez de los periodistas que se creen que son mejores, que su oficio es mejor, que es más pasión. ¿Sabes lo que es un jugador de fútbol que gana fortuna y tira una pelota afuera y lo putean 60.000 tipos? No. No, igual yo conozco muchos periodistas que no creen que su profesión es la mejor de todas ni Por nada. eso, O sea, hay que desmitificar creo eso porque no es. Sí, pero eso que vos estás diciendo no lo piensan los periodistas. Creo que la gente lo ha supuesto de afuera, porque yo conozco periodistas. ¡No odia! Claro, pero yo digo, la gente, o sea, pero los gente periodistas no no se odia, no consideran cree. los más mejores. Con los que he hablado, que es un montón, no creen que son seres superiores. La gente supone que también hubo un discurso. Hay un ego. Pero bueno. Hay un ego en este oficio. Hay un ego y muchas veces sin sustento. Y otras veces hay humildad cuando debería haber más ego. Pero yo creo que eso pasa en todas las facetas de la vida. Incluso en los recolectores de residuos. En los recolectores de residuos, el tipo que es más rápido que ¿me Sí, entendés? el que es mejor Cuando lo se van a chapa. tomar la cerveza después de terminar el laburo, los compañeros lo miran, este es el mejor, ¿viste? Yo creo que eso no es de los periodistas. Che, Javi, pero ahora que estamos hablando un poco de cómo se ve afuera la profesión, ¿qué pasó en la época ahora? Milei cuando asume y le da no odiamos lo suficientes a los periodistas. ¿Cómo te cayó eso? Pero si mirá lo que venían haciendo, mirá lo que venimos haciendo 20 años antes. Contame, ¿qué venimos haciendo? Y nada, mirá lo que venimos haciendo, vos leías los diarios. No, pero no fue solo acá, eso es una cosa que se fue fanatizando el público. Y el poder, que es el que maneja los medios, usó eso
Pero no, acá, eso fue en todo el mundo. ¿Pero a qué te referís con lo que veníamos haciendo? O sea, con Nada, que yo te decía antes, en una época vos contabas una historia y no importa, una vez le caía a este, otra vez le caía a este, y el lector le gustaba. Empezó a pasar que el lector no quiso más eso, con mucha culpa de los periodistas que empezaron a fanatizarse y los medios que empezaron a ir a responder a esto, a responder a esto. Entonces como se educó, pero no es un problema, no es argentino, eso pasó en todo el mundo. No, sí, te entiendo. Hay lugares mejores para hacer periodismo. O sea, hay periodismo mejores que el argentino, sí, claro. ¿En dónde? No, qué sé yo, hay No mejores. sé, te pregunto. Hay mejores. Bueno, yo, por ejemplo, si vos lees el Diario de Europa, Diario de Alemania, de España, España, bueno, no sé. Pero hay mejores. Como en todo, ¿me entendés? Nosotros, Argentina, tenemos buenos científicos en algunos ámbitos, tenemos buen fútbol, buenas chicas, lindas chicas. ¿Qué más? Como decía Fontana Rosa, tenemos buen fútbol y lindas chicas en Rosario. ¿Qué más puede aspirar un intelectual? Sí. Después, bueno, en el resto no somos, bueno, qué sé yo, no tenemos. ¿Alguien que digas periodista que te gustara mucho? ¿Acá? No, acá o afuera. Y Kapuscinski. Pero, y acá también hay periodistas. A ver, yo no tengo ningún ídolo, pero, por ejemplo, yo me decís, el patrón Regendorfer. La Nata, me parece, un editor de la concha de la lora. Que después hizo todo lo que había que hacer, lo que se le pintó hacer cuando ya la había hecho toda. Pero el chabón hizo un diario, cambió los diarios, hizo radio, cambió la radio, hizo televisión, cambió la televisión. Bueno. Y después vino esto, que el público quería ver eso. Y el chabón, para hacer lo que vino, fue el mejor también. Sí, a ver, la Te gente... puede gustar, no te puede gustar, qué sé yo. Ahora, no hubo ninguno mejor de aquel lado o de este lado que la Nata. Entonces, después cada uno que califique lo que quiera. Pero también, si los periodistas lo calificamos, ganémosle. Y es difícil ganarle. Y bueno, y entonces, muy difícil. qué sé yo, Héctor Ricardo García, el fundador de Crónica. De Crónica. ¡Fua! Claro, sí. Hubo mucha gente. Viste, uno nombra así. No, Rodolfo bueno, pero Bosch. alguien que vos digas la verdad que, no sé, lo admiro. O tal vez hoy en día, que Bueno, esté yo vivo. con el patrón Regendorfer, por ejemplo, tengo empatía, porque además de que me gustan como periodista, me parece... Y de los nuevos, pues, Diego Llenú me encanta. Es más, me gustaría ser como él. ¿Diego cuánto? Diego Llenú. Ah, sí. Claro. Hay muchos periodistas buenos, pero muchísimos. Acá en Mendoza no te voy a nombrar, pero hay muchísimos. ¿Por qué no me querés nombrar? Ni nada, porque me voy a olvidar de uno. ¿Para qué? Pero sí. Hay tipos que yo te puedo trabajar en una redacción con tipos que... Mirá, y son buenos, ¿me entendés? Vos te das cuenta. Y te cagás para ganarle, ¿me entendés? Y aparte, yo les he robado, los he mirado así como laburan para poder... Para aprender de ellos, sí, claro. Más bien, pero más bien. Más bien. Y aprender de los malos también, porque mirá, sí, yo así no voy a hacer nunca. Claro, sí. Sí. Y bueno, y hay... en Mendoza hay editores que son buenos editores. Después te dicen que es mala persona, pero son buenos editores, ¿me entiendes? Entonces... para mí no califico bueno, pero así el bien y el mencioname un mal. buen editor, no me querés mencionar ninguno. Un buen editor. Héctor Ricardo García. Que esté vivo. Bueno, que esté vivo. De acá de Mendoza. Y mirá, me parece que el editor de Crónica es buen editor. ¿Del diario? No, del canal de televisión, no tengo ni idea quién es. Sé que es un pibe, sí, pero no lo conozco. No lo conozco personalmente, no conozco su... Ahora el Martín trayectoria. Fierro lo ganó el de C5N. ¿Quién es? Ay, lo tengo acá, no me acuerdo el nombre. Se llama, ya te digo. No, bueno, por eso. No me gusta mucho C5N. No me gusta TN. ¿No? No, no me gusta. Nicolás Bocache, Ah, bueno, sí, claro. director de noticias. Sí, pero bueno. No me gustan no me gusta mucho la televisión.
Pero nunca me gustó mucho ¿Pero la qué televisión. diferencia encontrás entre Crónica y C5N? No, Crónica está en la calle. No. Pero Crónica... C5N también hace Nah, móviles en la Crónica está en la calle. calle, Crónica está en la calle. Le importa 3 carajos quién está atrás. Crónica es otra cosa. A ver, si vos querés... yo no veo televisión, pero si vos en las redacciones tenés que tener un canal prendido, tenés que tener Crónica. Bueno, es cierto igual lo que decís. No, pero... No importa, a ver, capaz que ha perdido popularidad, lo que sea, pero Crónica está 10 pasos adelantado. Va, eso digo yo, después capaz que viene otro y me dice, vos sos un tonto. Y No, bueno, probablemente sí. con razón. Hay algo cierto en lo que decís que es verdad, que muestran mucho lo que pasa en la calle. Después también dentro del estudio, digamos, los periodistas van hablando y contando la historia de una u otra forma. Mira, por ejemplo, el Diario de la Nación tuvo unos años que fue un desastre, pero bueno, porque hubo una guerra y los chabones jugaron a la guerra y listo. ¿Te gusta Cristina Pérez como periodista? No voy a decir nada. Te puse... No pasa nada, no me gusta la televisión. Claro, claro. A ver, informarse por la televisión. No, también hace radio ella. Bueno, ponele. Informarse por la televisión no me gusta. Te digo, me parece que, así, de un medio, me parece que el Diario de la Nación es un buen medio. Jugó a la guerra, sí, claro. Blanco lo dijo claramente, ¿viste? Fuimos a una guerra, bueno. Vos sabés que quiero volver a la pregunta. ¿Qué político le puede hacer frente a Cornejo acá en Mendoza? Milei. Pero no, pero... El que ponga Milei. Pará. A ver. Dijiste el que ponga el Milei. que ponga Milei. Qué sé yo, un actor que ponga Milei, un payasito, un político. Cualquiera que ponga Milei. Si Milei conserva... Bueno, Cornejo no pudo poner el candidato. Sí, no Petri vino por Milei. No, pero por eso te estoy diciendo, no pudo poner el candidato. O sea, vos imagínate que el tipo más poderoso, el que la tiene más grande, no pudo poner el candidato. Entonces, no está tan sobrado Cornejo. Claro, pero digo... Nunca, yo la verdad, nunca lo había visto tan débil al chabón. Fuera de Milei en Mendoza, dentro de otros partidos. No. ¿Qué le pasó al peronismo? Se suicidó. Y le pasó a Cornejo. Claro, ahí hay mucha mano de Cornejo. Se murió el Chueco Mazón. Pero eso cuando... Hoy en día, ¿viste? Vos hiciste un reel para el diario sobre el conflicto actual que tiene el peronismo. Pero por eso, vos imagínate que el peronismo en este siglo ganó 3 elecciones y gobernó 8 años. Ganó una legislativa en el 2001 y después ganó en el 2007 y en el 2011. Y gobernó 8 años, con 3 elecciones. Y en el 2007, ganó Jaque porque los tipos tuvieron 2 candidatos, 3 candidatos a intendentes que les fue bien. Y Jaque que hizo una buena campaña. Y en el 2011 ganaron porque arrasó Cristina. Nada más. O sea, el peronismo o se busca candidato en Guaymallén, en Las Heras, cosa que está muy verde, o no volver más. El peronismo corre serios, a nivel nacional, corre serios riesgos de ir al ser el radicalismo. Yo creo que, capaz que estoy equivocado, yo creo que no va a haber más un partido nacional como fueron el Partido Peronista y el Partido Radical. Por una razón pragmática, no por ideología, ni porque los peronistas sean malos, ni porque... en la Constitución del 94 le dieron los recursos naturales a las provincias. Antes había una amalgama nacional, porque la mayoría de las provincias, si no eran amigas de la nación, tenían más poder los legisladores nacionales que los gobernadores. Claro. Ahora, ¿sabe qué? Jujuy con litio, San Juan con cobre, acá se ponen minería. Bueno, esa es otra. Hay que ver porque vos tenés que ver cuáles son las necesidades también de los tipos que gobiernan. Yo creo que no va a haber más esa... ¿Cuáles son las necesidades? Por ejemplo, el gobernador de Neuquén. Sí. ¿Para qué va a ser de un partido nacional? El gobernador de Jujuy. ¿Para qué va a ser de un partido nacional? No tiene sentido. Eso se amalgamaba porque eran puesto menor los gobernadores. Tenían que ir a llorar allá para... Por eso están teniendo problemas
los cordobeses, los santafesinos, que ya hace rato. Sí. A ver, sí. y porque tenés dueños distintos. Rápidamente, tenés Elce y Manzano de acá para el norte por la cordillera, tenés a Manzano y Garucho en Vaca Muerta, Roca. Mira, en Vaca Muerta están los dueños de la Argentina. Viste que cuando empezó a hablarse de Vaca Muerta, que sigue esperando y eso, 2014, no hace tanto, decían, van a venir de afuera y se van a quedar con todo. La verdad es que la mitad de Vaca Muerta es YPF y la mitad de la otra mitad, más de la mitad de la otra mitad, es de Pablo Roca, de Bugueroni, de Tecpetro, el PAE, Galucho, Galucho está ahí porque lo pusimos en YPF y el chabón tiene el know-how que fue, un día se listó en la bolsa de México y en 3 días recaudó 620 millones de dólares de inversores externos que le dieron plata porque él sabía dónde estaba el petróleo y cómo sacarlo. Pero él sabía dónde estaba el petróleo y cómo sacarlo porque estuvo al frente de YPF cuando empezó la movida de Vaca Muerta y el Estado le dio 120, 140 dólares por barril para prender. Y ahora el barril ponen 10 dólares para sacarlo. Entonces, él aprendió con nuestra plata. Después, Pablo Roca, el Fortín de Piedra, que es el yacimiento de Tecpetrol, es uno, si no es el primero, el segundo yacimiento que más gas produce en el país. Y el tipo invirtió 1.200 millones de dólares y Macri se lo devolvió con subsidio en 2 años. O sea, con la nuestra, ¿viste? Que dicen los planeros, con la nuestra, y bueno, los dos tipos las dos petroleras privadas que más producen en gas y petróleo en Vaca Muerta es con la nuestra. Entonces, ¿qué necesidad tienen los gobernadores? ¿Para qué quieren ir? No necesitan ir a la nación. Vos estuviste cubriendo las marchas de San Jorge, ahora hablando de recursos naturales también. ¿Vos sabés por qué no se ha hecho minería en Mendoza? ¿Por qué? No ha sido por las marchas. No hubo timing para entrar en los momentos que el petróleo, que el cobre tuvo valor. Cuando la mayor época, cuando mayor precio tuvo los commodities, que cuando Gioja mete minería en San Juan, acá había unos políticos que tenían menos poder que Mendoza quedó muy mal después de la guerra de post caída del Banco Mendoza. Muy mal quedó, muy mal en términos de que perdió el rumbo, ¿me entendés? Y Difonso decía que había que crear nuevamente un Banco Mendoza. En realidad no lo dijo de esta forma, pero básicamente que era importante tener un banco provincial. El problema es que hubo una guerra de la élite, ¿me entendés? Entonces se perdió el rumbo. Terminaron, ¿me entendés? El gobierno de Cobo. Que quiso ahí, y después vino Paco Pérez, y no había ningún rumbo. Por eso la va a hacer Cornejo, la minería. Porque el tipo viene hace 12 años, 10 años laburando y haciendo lo que hay que hacer. ¿Viste? Yo no creo que haya sido por la protesta que no se haya hecho minería. Yo creo que no estuvo la élite de Mendoza, los empresarios, que son los que en definitiva mandan, están muy rotos. Siguen estándolo. Tenemos una élite, la Unión Comercial e Industrial, que tenía un banco, que ¿viste lo que es? O sea, hay un... ¿Pero por qué ha pasado eso, Javi? ¿Por qué? Y yo creo que por varias razones. Porque la clave fue la guerra de la élite con la caída de Blanco Mendoza. Se abrieron 2 grupos, perdieron los Pecarmona, los Carderones, Mata, que eran los industriales, López. Perdieron eso y ganaron Villa Manzano, Terranova, que eran los de servicio. Y perdieron los industriales. Pero también perdieron en un momento en el que la industria, que los servicios venían ganando espacio sobre la industria en todos lados. Entonces, acá perdieron porque Manzano fue más vivo y porque Vila tuvo más huevo. Claro. Básicamente. ¿Y eso decís que influyó directamente en la minería? No, pero eso influyó en el rumbo de la provincia. Sí. O sea, vos para poder hacer una actividad que genera conflicto, que genera rechazo, tenés que convencer primero a la gente. O tenés que tener un poder. Yo creo que Cornejo convenció a la gente, saca 60 puntos, entonces, ¿me entendés?
Hay mucha gente que está enojada igual todavía. Pero por supuesto, si cuando sacas 60 puntos tenés 40 para que esté enojado. Claro. No le va a salir gratis. En términos de imagen, en términos de costo político, no le va a salir gratis. Pero si le sale, difícil después para sacarlo. Siempre tenés el que la democracia no es para siempre, el poder no lo tenés para siempre. Porque si no hay... después puede pasar lo que pasó en Misiones, lo que pasó en otros lugares, que hubo tipos que entendieron que se podía manejar la provincia y correrse. Dejar que otro ponga la cara y manejar desde afuera. ¿Cornejo va a ser capaz de eso? ¿Qué sé yo? ¿A qué Si le viene Milei, no va a ser capaz de eso, ya lo demostró. Ahora, si no tiene un contrapeso así, probablemente Cornejo va a poner al candidato que venga, va a tener el gobernador. No va a ser peronista el próximo gobernador ni en pedo. Y no. También el peronismo tiene una explicación lo que le pasó. ¿Cuál? Y si gobernó Paco Pérez, no pagaron sueldos, se fue sin pagar los sueldos. Te dicen 3 meses, 2 meses. Y sí, no pagaste los sueldos 2 meses y ya te va siempre. Y después, lo que vino después de eso, no vino una reconstrucción del peronismo, vino una guerra entre el kirchnerismo y los PJ que eran de Masón y con Masón muerto. Masón se murió en el medio de la campaña de 2015. Y ahí tenés una cosa. Hasta ahí, siempre el Partido Demócrata iba a las elecciones con plata Masón. Entonces, dividía a la oposición del peronismo. En la última, el peronismo fue con plata de Cornejo. Y claro. Entonces, nada, mirá cómo cambió. ¿Querés otra explicación? No, yo creo que más clara que esa. Tremendos datos de información. Mirá, en el país, y más en Mendoza, si vos tenés el peronismo por un lado y todos los otros juntos del otro lado, es imposible que gane el peronismo. El peronismo gana cuando vos venís, le tirás una plata a lo Ganso o a cualquier otro para que haga una campaña y le saque 10 puntos, 7 puntos, 8 puntos. Cuando ganó Jaque ganó porque le hicieron una campaña a Roberto Iglesias. Y entonces le partió los votos a Bifi. Si Iglesias no rompía, Iglesias no hacía una campaña como la que hizo, ¿dónde sacó la guita Iglesias para hacer la campaña? A ver, digamos como... porque si no se puede, si no lo ganáis, si son toda una farsa, ¿viste? Pues sabes que sí, evidentemente en Mendoza tenemos una situación diferente a lo que es el peronismo en Buenos Aires, por ejemplo. Pero el peronismo en Buenos Aires gana cuando los otros no están todos juntos. Sí, es... Y cuando se juntó Milei con Bullrich. O cuando hay un gobierno tan malo como el de Macri, ¿me entendés? Que bueno, ¿qué quiere? O de la Rúa, ¿qué quiere? El gobierno de Macri. Por Dios. Entonces, nada, es un milagro. Macri sacó como 40 puntos en la elección que perdió. Eso, en el país, lo vio Menem. Por eso Alfonsín le pide el balotaje y Menem le dice sí, pero con 40 y 10 de ventaja o 45. Porque si es con 50 no gana nunca el peronismo. Sí, hubiera ganado Cristina. El fenómeno Cristina. Mirá, hay un capítulo de Los Simpsons que lo explica. ¿Cuál? Y nada, hay un capítulo de Los Simpsons que arman el equipo de propaganda del señor Bern, y el tipo que lo conduce, un Durán Barba, empieza a contar que tiene que convertir al señor Bern, que era el malo de Coso, Macri. Pensaba que Macri iba a ser presidente. Tiene que convertir a ese en presidente y a esta que tiene 54 puntos en el demonio. Y bueno, salió bien. Cometieron todos los errores. Cristina cometió todos los errores también. Pero básicamente pasó lo del capítulo de Los Simpsons, vos lo veis. Habría que verlo, tenemos que tener así la posibilidad de pasárselo a los que están escuchando, porque si no, no se entiende. Pero... No, sí, igual me acuerdo. Vamos a dejar ahí. Pero esperemos que nos vean chicos que no hayan visto Los Simpsons. Viste que los pibes no han visto Los Simpsons, entonces ahí tenemos otro problema. Hablan de otra cosa. Vos también, te digo los pibes. Si aquel viejito soy yo. No. Escúchame, pero, a ver,
intentan a nivel nacional generar un nuevo referente. Viste que en su momento lo hablábamos a nosotros por fuera, ¿no? Hay que competirle a Cristina internamente dentro del PJ. ¿A quién le compite hoy en día? Pero es que por eso, pero... Internamente, digo, internamente dentro del bien, PJ. ¿para qué? Para ganar la dirigencia del PJ. ¿Pero para qué? Porque... Para hacerle frente a la oposición en las próximas elecciones. ¿O tiene que pero salir por Cristina eso, a ser la candidata? Pero es que no, Cristina no puede ser candidata. Claro, pero a lo que hoy es, ¿me entendés? O sea, No, te ¿quién, entiendo. ¿qué otra Yo persona? te acabo de decir que no va a haber más un partido nacional. Claro, no va a haber más un partido nacional. Hay que empezar a ver, Sí. hay que empezar a leer la política con la realidad como está pasando. Que no es un problema del peronismo. No existen más los partidos en el mundo, los partidos tradicionales. Existe el Partido Republicano y el Partido Demócrata en Estados Unidos, y ya el republicano no es lo que era, y el demócrata tampoco. Y los demás, qué sé yo, en Inglaterra, por ahí, pero no existen más los partidos del siglo XX. Pero y esta emergencia de a ver, cada vez se dice que ha crecido la derecha a nivel global, que hay más partidos. No es ni la derecha ni la izquierda, van bien, no es que van cambiando. Cuando gobierna la derecha, se harta la gente, viene la izquierda. Y ninguno no es ni la derecha ni la izquierda, son todos representantes del establishment de cada lugar. Y uno va poniendo un discurso de derecha, el otro pone un discurso de izquierda, y nosotros vamos y lo votamos, ¿no? Y el mismo que votó, 54% sacó Cristina, y a los 4 años le ganó Macri. Entonces, sí, ¿cómo? No? Y sí, hubo gente que votó a Cristina y votó a Macri. ¿A vos te parece lógico eso? ¿A vos te parece que la gente, que esos votantes tienen derecho a izquierda? A mí me parece que no. Vos tenés una parte de la población ideologizada. En Argentina es fuerte el peronismo y el antiperonismo. Cuando nace el peronismo, nace el antiperonismo. Y yo creo que ahora es mucho más grande el antiperonismo que el peronismo. Y es un recurso que usa mucho Milei cuando habla de que no a la vuelta del kirchnerismo y en sus discursos. Eso lo usa no solo Milei, eso lo usa todo el dirigente. A ver, vos acá tenés que liderar el antiperonismo y juntarlo todo. Cuando Cristina sacó 54%, iba Wiener de candidato, iba, no sé, Lilita de candidata. O sea, estaban todos partidos. Era bueno, era fácilmente que el que no está ideologizado, el que no es ni peronista ni antiperonista, ¿y qué iba a votar? Votó a Cristina. Entiendo. Y fue un fenómeno, Cristina. Cristina es la dirigente que más le costó al establishment voltear, porque armó un núcleo duro muy importante. De hecho, si hubiese gobernado bien Alberto Fernández, acá estamos con Cristina todavía. Lo que pasa es que vos viste cómo gobernó Alberto Fernández. ¿Por qué no votan ¿Por qué votan a Milei? Y loco, si lo raro hubiese sido que hubiera votado a Massa. Yo voté a Massa. El marciano fui yo, no lo que votaron a Milei. Los que votaron a Milei hicieron la lógica. ¿Cómo votar al ministro de Economía que tenía 200 puntos? Yo lo que pasa es que, bueno, viste, lo veo a Milei y digo, no me cierra. Pero yo de ninguna manera creo que los votantes de Milei se equivocaron. Había que votar a Massa. Hablando de dirigentes, siguiendo con esto de un poco, Cristina, no tanto hablando de ella, pero a ver, no hablemos de peronismo, saquemos de la ecuación el tema peronismo y movimiento nacional, hablemos de figuras y animales políticos. Animales políticos. Hoy en día, Cristina. ¿Sabés quiénes son los animales políticos? ¿Sabés quiénes hacen la política? Es lo que me sé. Manzano Einstein, Galucho Manzano, Pagani en el centro, los desarrolladores inmobiliarios estos de Puerto Madero y todo eso, en Buenos Aires, ahí donde vive Massa, del Tigre, todo eso en Buenos Aires, los de la madera en el norte, los tipos que son candidatos son los gerentes. La política hay que entenderla de los dueños en la política. Antes, los dueños tenían que negociar con el movimiento peronista y con el Partido Radical. Eso desapareció, no tienen necesidad. Ponen a cualquiera, ponen a cualquier Yayora y tienen el gobernador y listo. Y cualquier Yayora no va a ser nunca presidente. Ni Puyaro, ni ninguno de esos va a ser presidente nunca. Por más que el turco Asís diga que tienen 50 años, sí, dale. Después te ponen a Arnaldo Andrés y te ganan la elección de Arnaldo Andrés. Claro. No la veo por ahí.
No la veo, yo creo que... No, igual te entiendo, hace mucho yo hablaba con otros, en su momento eran candidatos para las legislativas y les preguntaba, ¿quién está detrás del...? O sea, si pensamos al poder como un tablero de ajedrez, ¿son realmente el rey y la reina los políticos o hay otras personas en realidad moviendo por fuera ese tablero y quiénes eran? Y bueno, vos ahora me decís, los empresarios. No, bueno, eso existió siempre. Lo que pasa es que antes la política, los movimientos políticos jugaban, ¿me entendés? O sea, los empresarios para poner la política con Perón tenían que pelearse con Perón, ¿me entendés? ¿Y hoy en día con quién se tiene que pelear Milei? Con nada. Milei es empleado de los tipos estos, pero a alguien se le ocurre que Milei... A ver, dicen, Milei es un gran político porque con 7 diputados... Pero hermano, si vos te crees que los tipos que van allá a las cámaras, que les dice chorro, vago, mugriento, le dicen todo eso y van y le votan las leyes. Y sí, porque lo que lo pusieron ahí, que son Pagani, Manzano, los mandan a votar eso. Igual Manzano era muy cercano a... Hola. Vila, perdón, era muy cercano a Massa. Hola, sigue llamando. ¿Quién es el presidente? Bueno, ¿a vos no te parece? Vila, está bien. Vila, No, igual escúchame. lo charlamos sobre el tema de cómo fue el armado de Milei. Escúchame, Vila era muy cercana a Massa. ¿A vos no te parece que por eso en el grupo, en la sociedad de Vila y Manzano, que toda la vida el operador fue Vila y Manzano fue el estratega? ¿No te parece que raro que a Vila se haya venido acá a Mendoza y que el estratega y el operador ahora sea Manzano? Que el tipo que más cerca de Milei está en el establishment es Manzano. Manzano y los Bulgeroni son los que más cerca están. Que hay una rotación, porque cuando empezó, el más influyente fue Pablo Roca. Y esto de los negocios inmobiliarios y de múltiples negocios que ahora, bueno, se han ido a la minería. Como te digo, los dueños de la Argentina fueron a vaca muerta y están yendo a la minería. Y bueno, y ahí yo no tengo, discúlpenme, no creo yo que eso se pueda impedir con un movimiento de la gente en la calle. No me parece. No me parece. Me parece que si los precios de los commodities están altos, no lo para con nada. Si la élite de las provincias no aprovechan el precio alto de los commodities, bueno, después no consiguen porque San Juan, por ejemplo, tuvo una movida fuerte a principios de los 2000. Los últimos 10, 15, 20 años, no pasa nada. Ese verso de que la minería te va a dar trabajo, que va a mejorar el trabajo y eso, vayan a ver con San Juan. Tiene menos trabajadores registrados hoy que hace 10 años. Y si lo lleva a 20 años, el crecimiento de la masa de laburo que dan los empresarios creció igual que en Mendoza. Y Mendoza está mal, en serio. Y los maestros de San Juan cobran menos que los de acá, y los policías cobran menos, y las calles son peores. ¿Qué sé yo? No sé, yo no. Distinto es Neuquén, porque en Neuquén hay 54 yacimientos. Hay 26.000 tipos laburando allá adentro, directamente. O sea, hay 26.000 petroleros y otros tantos camioneros y otros tantos de la construcción. Y después tenés todo eso de servicios para abajo. Esa es otra cosa, ¿verdad? Ahí sí es otra cosa. Igual tienen 300.000 habitantes en la capital y 100.000 viven en los alrededores, en ranchos, ¿viste? Y el Estado tiene 33 empresas públicas que muñequea con eso para que no se explote con los tipos que están marginados del petróleo, porque los precios de la comida te lo pone el petróleo. Entonces vos tenés que tener una estructura estatal que reparta a los que no agarran al petróleo, porque si no, no viven. ¿Entendés? Claro, es todo más caro. Es imposible. 300.000 habitantes tiene la ciudad de Neuquén. 100.000 viven en los alrededores, en ranchos, de chapa. Sale 1,5 millones alquilar un departamento de 2 metros. Claro, ¿Cómo sí. haces? Pero claro, el petrolero cobra 7 palos y que menos gana. Entonces, yo digo, más allá de que hay que defender el ambiente y todo eso, acá nunca dijeron para qué quieren hacer minería. Y en realidad quieren hacer minería, pues son los que se van acomodando de dueños de la provincia. Sí, bueno, eso se la van a llevar ellos. ¿Viste? ¿Qué sentido tiene hacer minería para que, en La Rioja, por ejemplo?
No, en El Rioja no, en Catamarca. Catamarca empezó a explotar el litio. Estaba muy mal Catamarca. Empezó a explotar el litio. ¿Sabes cuánto empleo generó? 4.000 puestos. ¿A vos te parece que por 4.000 puestos de trabajo lo hace con 3 supermercados? Sí. Y bueno, ni entro a hablar de medio ambiente. Desequilibrar la armonía social por 4.000 puestos de trabajo. Está bien que en Catamarca 4.000 puestos de trabajo es 7, 8, 10% de la población. En Mendoza por 4.000 puestos de trabajo, mirá, los 3 primeros años de la minería van a tener que pagar toda la que se han gastado para poder hacerla. Vienen metiendo guita en los medios, en las cámaras, ¿no? Vienen metiendo guita hace 20 años. Y ahora es la policía, ¿me entendés? Hay que pagar los gases, la bala de goma, los gases. Sí, nada, es gratis. Decir. No, pero por eso, mirá lo que te estoy diciendo. La operación que han hecho, yo no le veo... Sí, para los tipos que no pagaron la operación y que se van a quedar con la guita, sí. Para la provincia, no, yo no le veo. Capaz que me equivoco, yo me puedo equivocar, ¿no? Pero no le veo por ahí. Es más, me parece que, por ejemplo, los pequeños y medianos empresarios que están locos porque venga la minería, para mí se están equivocando de palo a palo. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a hacer la comida a los de la minería? ¿Cuánto pueden hacer la comida? Tenés 2 millones de habitantes. Si van a generar 2.000 puestos de trabajo, poner un supermercado. O sea, si vamos a hacer eso, le van a dar un enclave, ¿no es cierto? Los tipos van a venir, van a sacar el cobre, se lo van a llevar, van a cobrarlo, se van a llevar la plata sin pagar impuestos, porque Cornejo ahora ha agarrado esa. Le vamos a hacer las regalías porque total, para que den trabajo. ¿Cuánto trabajo dan? Poné un supermercado, hermano. O sea, si es por el trabajo, poné un supermercado. No le veo, la verdad que... yo me puedo equivocar, capaz que dentro de 10 años somos Suiza. No la veo. No la veo, yo creo que todo el quiebre de la social que están provocando, no, es muchísimo más caro que toda la plata que pueden hacer con la minería. Pero ahí tal vez es una pregunta medio obvia y tonta, pero te lo pregunto. Como periodista político, cuando se habla de los políticos y se menciona poco a los empresarios. Bueno, ahora. Porque también los empresarios son los que... A ver, se habla de lo que... de la ideología, o sea, lo que mueve la cultura es la ideología. Y eso lo ponen los que ejercen el poder. Y el poder lo ejercen los empresarios, que están siempre. Los políticos van 4 años, después le tiran huevos, lo echan. Y el que sigue ejerciendo el poder es el mismo. O sea, cuando lo echaron a De la Rúa, los jefes de De la Rúa siguen estando ahora, ¿me entendés? Y De la Rúa, ¿viste? Lo odian todo, ¿viste? Tiran huevos. Has visto muchos políticos a lo largo de tu vida. ¿Vale el esfuerzo que llegan ahí? Porque vos ahora me decís, mira, son gerentes, pero se desgastan mucho. O sea, vos viste, después de una presidencia, quedan como que se les vino... Pero vos sabés lo que es el presidente de la nación. ¡Fua! Muy estresante debe ser. No sé, pero al tipo que le gusta el poder y que le gusta... Más. Claro, pero es un poder que en realidad nunca es propio. Sí, no importa, pero tenés... claro, manejás así un país que tiene 500.000 millones de dólares de PBI, ¿me entendés? No, ser presidente de Argentina. Si vos tenés media ambición... No, es que, a ver, esto que hablamos, hay ambición, pero o sea, estás diciendo, a fin de cuentas, son los empresarios los que están detrás. Y entonces, ¿para qué? ¿Qué son? Como que están ahí... ¿Y los periodistas? ¿Para qué hacemos esto? ¿Qué se necesita para ser político? Y tenés que tener... hay que tener algo. Yo milité cuando era chico. Pero tener algo como, ¿qué? ¿Qué cosa? Primero tenés que bancártela. Cuesta mucho, porque la gente dice... esos diputados que lo que cobran, no cobran nada para lo que cuesta llegar ahí. No. Y encima tenés que comer eso, ¿me entendés? Sí, el desprecio. No cuesta. Popular. Lo que pasa es que, claro, llegan ahí, y de los que llegan ahí, hay 10, 12 que no viven, que no cobran lo que cobran ahí. ¿Sabes lo que vale una campaña nacional de presidente? 100 millones de dólares. ¿De dónde lo sacás eso? ¿Quién pone esa plata? 100 millones de dólares. Y claro, y entonces a uno le dicen que son ladrones. ¿Y los otros de dónde sacan la plata?
Ah, no, porque se la dan los privados. Dale. Son buenísimos los privados, van a tener 100 millones gratis. Entonces, bueno, y así, a los que le dicen chorro y a los que le dicen que son millonarios y entonces no roban, ninguno cambia las matrices productivas, nada, cambian la forma cambian la distribución, por ejemplo. Ahora, nosotros seguimos pagando la comida al precio de la tierra, y el precio de la tierra lo ponen la exportación de grano, ¿me entiendes? Y en Venezuela, con el poder que tuvo Chávez, terminó Chávez, se acabó la plata del petróleo y el pueblo siguió pagando la comida en precio de dólar y comprándola, importando la comida, ¿me entiendes? O sea, ni siquiera pudieron cambiar eso con el tremendo chorro de guita que entraban por los commodities. ¿Qué sé yo? Por ahí Brasil ha hecho otras cosas. Más o menos. Más o menos. Cambia la distribución, sí. Pero cuando se acaba el financiamiento, se caen los modelos. Y política internacional, porque ahora hablamos de empresarios, pero bueno, por ejemplo, la cercanía a FMI, el FMI, la situación del FMI con Argentina. ¿Y si no tenés otro que la ponga aquí? No tenés mucha... ¿Qué sé yo? A mí me parece ridículo lo que hizo Macri. Todo lo que hizo Macri me parece ridículo. Pero estaba pensado así, ¿me entendés? Porque eso sirve para que la élite... Acá sufrieron mucho el kirchnerismo. La élite sufrió mucho el kirchnerismo. Entonces los tipos con eso se aseguran que vos no podés gobernar más, ¿me entendés? O sea, ellos se aseguran... Te ensartan con 50.000 millones de dólares con el FMI y después vos ganás las elecciones, pero no gobernás, ¿me entendés? Funcionó siempre eso acá. El kirchnerismo fue una cosa rara, que aprovechó un momento histórico y que estaba armado. Néstor tenía la guita de las regalías para hacer campaña, entonces no tuvo que ir a pedirle a nadie. Y aprovechó un momento en el que ganó de pedo las elecciones, hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Lo mató a Duhalde y siguió recaudando porque el tipo era independiente para manejarse. Pero así todo, cambió la distribución, pero no pudo cambiar cómo se genera la riqueza. La riqueza se siguió generando igual, seguimos pagando la comida al precio de la tierra. Y bueno. Decís que por eso el discurso de Cristina en su momento era... Para mí el gobierno de Cristina no tuvo nada que ver con el de Kirchner y me parece que fue mucho que desear el gobierno. No, pero ella atacaba por ahí mucho, hacía muchas menciones a los empresarios y viste que era como que se escuchaba mucho... Pero se llenaron de plata los empresarios. Vos no tenés que hablar de un empresario, vos tenés que condicionarlo. Y yo me parece que Cristina no los condicionó, ¿no? Sí, por la televisión, decía, pero... La verdad que no. Sí, hubo un modelo de distribución de la riqueza muy distinto. Pero cuando se te acaba, ¿de dónde la sacás? Vos te financiás con esto. En esa época eran los commodities. Vos te financiás con esto. Entonces te sobra plata. Entonces la plata que sobra, y sí, vos podés hacer un montón de cosas. Cuando a Cristina lo que le pasó fue que hubo un aumento de precio de la energía gigantesco y no fue capaz de cortar los subsidios de energía y ir a jugar por otro lado, ¿me entendés? Entonces terminó pagando 7.000, 8.000 millones de dólares por año de subsidio de energía y era el déficit fiscal. Y ahí se agravó la inflación y bueno, a la casa y presa. Claramente, ¿me entendés? Pero eso no es porque los otros, porque tienen los medios, porque Clarín, no es por eso. A mí me parece genial en la discusión pública echarle la culpa a los medios, a los periodistas. Ahora que los tipos que manejaron el país te digan que es culpa de Clarín, cerrado así, y me dan risa. ¿Viste? Yo conozco tipos que hacen política y que te dicen, no, pero ¿qué querés? Y mirá lo que dicen los medios. Y bueno, hermano, si vos tenés todo ese poder, ¿no? Y no lo ejercés, dejá que te lo ejerzan los medios. ¿Qué quiere que le haga? Nada, me parece que no supieron salir claramente Cristina no supo salir del problema que se le generó con la energía. Y parece una huevada, pero 10.000 millones de dólares.
No es una huevada. Y ella sabía, eso es lo peor. Eso es lo peor, que no supo salir, pero sabía que lo que estaba pasando. Si en el 2011 ella dijo sintonía fina, claro, ¿qué era sintonía fina? Y empezar a ver cómo le cobraba al pueblo la energía, porque no podías pagar eso. Claro. Le pasó a Evo Morales, le pasó a Bolivia. ¿Por qué termina? Mirá cómo terminó. Peor que Cristina terminó. Y nada, porque los chavales no supieron salir del esquema de distribución cuando se les acabó el sustento. ¿Ubicás a Santiago Caputo? Sí, lo vi por la televisión. Opiniones. Ah, publicista. ¿Lo ves como publicista? ¿Qué sé yo? Sí, siempre ha sido publicista. El poder de Milei es de Milei, lo construyó Pero de él. ninguna manera. A ver, el poder no es de nadie. El poder no es de nadie. El poder se ejerce, vos estás en posiciones que... Pero nada, pero Santiago Caputo. Y no sé, ¿no? Marcos Peña. Ah, bueno. Eso, si quieren creer que Marcos Peña mirá lo que decían, que era Obama, no sé qué, lo sacaban en las tapas. Nah, esos chavales son operadores, que hacen, ni siquiera operadores, son publicistas. Exitosos publicistas, buenos publicistas. Con un poco más, porque es socio de los Lugones, que los chabones son empresarios, que manejan. ¿Un buen armador político que hayas conocido? El Choco Mazón. Claro, y sí. Y sí, ¿no? El peronismo le debe al Choco Mazón. ¿Estrategas de campaña? ¿Gente que haya armado campañas? Y armó campaña, Durán Barba fue tremendo armador de campaña. Acá en Mendoza, Jaque hizo una muy buena campaña. Con Braga Menéndez y la guita que pusieron Gioja, que ahí hubo plata. Hubo plata. Y el Chueco, porque vino Mazón. Y, como te digo, Jaque ganó las elecciones porque vino Mazón y le hizo la campaña a Iglesias. Y entonces Iglesias le partió a Bifi y le ganaron por 7 puntos. Hoy en día, estrategas de campaña activos que conozcas o digas. ¿En Mendoza? En Nación. No, Mendoza Cornejo. Es político y estratega. No, pero a mí me parece un pésimo gobernador, pero me parece el mejor conductor de poder, de política, pero por escándalo en Mendoza, por escándalo. El tipo está pensando hoy lo que va a pasar dentro de 10 años. Y los de enfrente dicen que no, pero buena parte de lo que le pasa al peronismo es porque lo provocó Cornejo. Paco Pérez gobernó mal, pero tenía al otro enfrente. Claro. Cornejo hace una jugada mundial en el 2011. Porque ahí está Iglesia por un lado y el cobismo por el otro, que era Cornejo. Y el tipo va y le dice, yo voy a ser candidato, y nunca quiso ser candidato. Entonces el otro, que era Mura, dijo, voy a ser yo, y bueno, cuando llegaron a cerrar la lista, dijo, bueno, vos sos candidato, pero yo me quedo con todos los cargos de la legislatura y todos los cargos del partido. Listo. Cerró la legislatura y Paco Pérez no gobernó. Y ellos venían de ganar un montón de elecciones. Entonces, el peronismo no tenía mayoría en la legislatura. No gobernó. Acá no se hizo minoría en la gobernación de Pérez porque el Cornejo no lo dejó. Y acá que tampoco. Vos que bueno, has vivido toda la carrera política de Cornejo. ¿Siempre tuvo siempre tuvo esa chispa? Era operador de Iglesia, después fue operador de Cobo. Y después ya llegó un momento que dijo, bueno, voy a ser operador mío. Y el chabón es mucho mejor armador, constructor de poder que gobernador. A mí me parece un pésimo gobernador. Es más, entonces está mucho peor que cuando ganó Cornejo la primera vez. ¿Qué necesita un buen armador de poder para ser bueno? Un buen estratega. No, bueno, qué sé yo, eso, yo la verdad que si supiera eso, no haría esto. No, a veces uno lo sabe, pero no lo puede hacer. Pero digo, Sí. Eso sí. A ver, es uno en un millón. Entonces, no, el que lo sabe hacer, lo hace. Si yo supiera cómo hacer para ganar las elecciones, no estaría haciendo esto. Por eso nosotros tenemos una ventaja, que yo puedo decir cualquier barbaridad, y si después no pasa, no le hago mal a nadie. Los tipos, si se equivocan, joden a mucha gente. Yo, por ejemplo, hacía política y terminé en el Frente Grande. Entonces terminamos votando de la Rúa. Y mirá lo que pasó. Yo dije, me dio una vergüenza, que dije yo, no puedo mirar a la gente a la cara, ¿no? Mirá lo que pasó. No, más, ¿qué hace política?
No, claro. Si supiera cómo hacerlo... A ver, si yo supiera cómo hacerlo, sería presidente del mundo. Después, por ejemplo, tengo un amigo que es sabe hacer política, que es el Pipo Álvarez. Presidente de la cooperativa Alto Verde y Algarrobo Grande. Expresidente de la Liga Rivadavia y en algún momento presidente del mundo. Y sí, porque en cuanto se descuiden, viste, el va y se mete. Otro, ¿me entendés? Conductor. En otro ámbito. Fue senador, demócrata. Bueno, no lo llevó el partido. Entonces, como ahí no lo llevó el partido, fue y hizo por otro lado. Ay. Pero Cornejo es el mejor de todo. Sí, para eso es el mejor de todo. Bueno, Javi. ¿Ya terminamos? Fue larga la entrevista, llevamos casi 2 horas. No te puedo creer. ¿Algo que quieras decir como para el cierre? Sí, que está bueno que te sientes enfrente así. ¿Yo? Claro, nos sentamos enfrente todos los días. Es verdad, trabajamos. Bueno. Trabajamos al frente. Bueno, tampoco no saqué la magia, pues. Bueno, nada. Gracias, Javi, por venir. Y gracias a los que vieron. Y nos estamos viendo en una próxima entrevista.